Hola a todos, en el presente video vamos a ver el tema de arritmias. Este contenido va a estar dividido en tres partes. En la primera parte vamos a ver los aspectos clínicos de las arritmias, el ritmo sinusal y las arritmias sinusales. En la segunda parte veremos las arritmias auriculares y las arritmias de la unión auriculoventricular, y en la tercera parte veremos las arritmias ventriculares y también veremos cómo diferenciar entre las arritmias supraventriculares con aberrancia y las arritmias ventriculares, ya que estas suelen confundirse. Bien, espero que este contenido sea de su agrado. Vamos a comenzar. Empezando por las arritmias, por los aspectos clínicos de las arritmias. Algo importante que tengo que acotar antes de iniciar este tema es que el diagnóstico seguro o certero de la arritmia se consigue a través del electrocardiograma. Es decir, no podemos distinguir entre los distintos tipos de arritmias simplemente basándonos en la clínica. ¿Y por qué? Porque pues sucede que distintos tipos de arritmias comparten la misma sintomatología. Bueno, algunas comparten sintomatología. Entonces es muy difícil saber qué tipo de arritmia específico se tiene simplemente basándose en la clínica. Por eso es que siempre, obligatoriamente, se tiene que hacer un electrocardiograma. Digo esto para pues dar a entender que para poder estudiar el tema de las arritmias es necesario antes tener una base del electrocardiograma para así poder pues hacer la distinción de los diferentes tipos de arritmias a través de la lectura del trazado electrocardiográfico. Sin embargo, pues yo incluyo esta parte de los aspectos clínicos porque pues hay cierta información dentro del interrogatorio y dentro de la exploración física que nos pueden dar sospechas de que el paciente presenta una arritmia. Entonces, empezando por la historia clínica, encontramos que debemos evaluar cuestiones como la edad, preguntar las características de inicio del ataque arrítmico, preguntar la duración, cuánto dura la arritmia al paciente, factores que lo desencadenan, porque no es lo mismo que un paciente pues inicie una arritmia porque consumió mucho café a un paciente que inicia una arritmia porque presenta una cardiopatía base o presenta un síndrome coronario agudo. También las medidas que los hacen desaparecer y los síntomas clínicos. Con respecto a la edad, este dato es importante porque hay ciertas arritmias que predominan en los pacientes que tienen, por ejemplo, edad avanzada, que ya presentan antecedentes de cardiopatía o que presentan un daño estructural en el corazón, y hay arritmias que predominan en los pacientes jóvenes que no presentan cardiopatías. Por ejemplo, los pacientes jóvenes que no presentan ninguna cardiopatía suelen, si hacen una arritmia, si presentan una arritmia, esta arritmia suele ser tipo supraventricular, es decir, aquellas que afectan a las aurículas. Mientras que los pacientes añosos que presentan cardiopatías o daño estructural, si presentan arritmias, estas suelen ser de tipo ventricular, es decir, las arritmias que afectan a los ventrículos. En cuanto a la clínica, el dato más importante o el síntoma más importante que vemos en esta patología es la sensación de palpitaciones, que es la percepción subjetiva que tiene el paciente de sentir el ritmo cardíaco más evidente de lo normal, y esto usualmente lo percibe en reposo. Las palpitaciones son más frecuentes en las arritmias supraventriculares que originan la taquicardia. Es importante indagar también el inicio y el final del ataque arrítmico, o sea, preguntar si el inicio es súbito o si es gradual. Pues generalmente las arritmias que tienen un inicio súbito suelen finalizar de la misma forma, de forma súbita, y las arritmias que suelen iniciar de forma paulatina o de forma gradual suelen finalizar también de forma paulatina y de forma gradual. A las arritmias que tienen un inicio súbito tienen un nombre y se denominan paroxísticas, porque la palabra paroxismo es sinónimo de súbito. Entonces, ¿cuáles son estas arritmias que inician de forma súbita? Pues tenemos la taquicardia paroxística supraventricular, y el mismo nombre nos lo está diciendo. Tenemos a la fibrilación auricular, al flúter auricular y a la taquicardia ventricular. En las arritmias que tienen un inicio gradual tenemos a la taquicardia sinusal y a la disociación auriculoventricular. Debemos preguntar, como bien dije, la duración del ataque, ya que las taquicardias que son paroxísticas auriculares, ellas pueden durar de pocos segundos hasta días, en tanto que en la fibrilación auricular permanente el ataque suele ser una reagudización que dura durante años. Es decir, en la fibrilación auricular suele recidivar, es decir, hacer recidivas durante varios años. También la frecuencia del ataque es importante porque no es lo mismo un paciente que de repente le dio un ataque arrítmico una sola vez, es decir, un episodio aislado, a un paciente que ya ha presentado esta sintomatología varias veces. Es decir, que el paciente de repente presente la reagudización de un proceso crónico. Las enfermedades asociadas también es importante porque encontramos que, por ejemplo, los pacientes que presentan hipertiroidismo por la tirotoxicosis y
que además estos pacientes presentan antecedentes de una frecuencia cardíaca irregular, si estos pacientes presentan una arritmia, tienen sintomatología de arritmia, lo más frecuente, o sea, lo más frecuente de ver es que sea una fibrilación auricular. Lo mismo sucede con los pacientes que presentan valvulopatías, especialmente la tipo estenosis mitral, que cuando presentan síntomas de arritmias y luego se corrobora con el electrocardiograma, la arritmia que suelen hacer estos pacientes es la fibrilación auricular. En el caso de insuficiencia coronaria aguda, en el episodio agudo de insuficiencia coronaria, suele aparecer durante y después del episodio una arritmia tipo ventricular. En cuanto a la sintomatología, como bien dije, los distintos tipos de arritmias comparten síntomas entre sí, pero en términos generales podemos decir que los síntomas en general de las arritmias son, por supuesto, que las palpitaciones, nerviosismo, ansiedad, palidez, sensación de mareo, fatiga, sudoración. Encontramos también que pueden haber alteraciones hemodinámicas en donde vamos a ver signos y síntomas de bajo gasto cardíaco o hipoperfusión cerebral y coronaria, como pueden ser mareos, episodios sincopales, shock y, en casos más graves, también insuficiencia cardíaca congestiva. En cuanto a la exploración física, aquí encontramos que podemos mediante la exploración o mediante el examen físico encontrar ciertos hallazgos que nos orientan a ciertos tipos de arritmias. Por ejemplo, en el caso de la auscultación, vemos que en los pacientes que presentan una arritmia de PR largo, que luego vamos a ver qué es todo esto, como por ejemplo en estos pacientes que presentan bloqueos, el R1 o el primer ruido suele estar disminuido en su intensidad en el foco mitral. Mientras que los pacientes que tienen taquicardia sinusal, taquicardia paroxística supraventricular, que son arritmias de PR corto, la intensidad del primer ruido suele estar aumentada en el foco mitral. También es importante evaluar el pulso arterial, porque encontramos, por ejemplo, que en la fibrilación ventricular no se palpa el pulso. También es importante tener en cuenta los términos de taquisfigmia y bradisfigmia, que si recordamos lo que vimos en práctica médica el año pasado, taquisfigmia es cuando tenemos más de 100 latidos por más de 100 pulsaciones por minuto, y bradisfigmia es cuando tenemos por debajo de 60 pulsaciones por minuto. Entonces, ¿en qué tipo de arritmias aparecen las taquisfigmias? Pues en las taquiarritmias, porque la frecuencia cardíaca estará aumentada. En tanto que las bradisfigmias aparecen en la bradicardia sinusal, en los bloqueos y en el aleteo o fibrilación auricular que presentan cierto grado de bloqueo. Una acotación importante es que debemos comparar siempre la frecuencia del pulso central con el periférico, ya que por ejemplo en las extrasístoles suele pasar que las contracciones no llegan hasta la periferia y esto va a simular un pulso lento, el cual es falso. Entonces el médico debe evaluar tanto el pulso de la periferia, por ejemplo el pulso radial, y el pulso central como el de la arteria carótida. Luego tenemos el pulso venoso yugular, que nos puede ayudar en el diagnóstico diferencial de las arritmias, porque algo bastante típico que se ve es en el caso de la fibrilación auricular, que vamos a observar que el paciente tiene ausencia de la onda A y la desaparición del seno o el descenso X. Si recordamos lo que vimos en fisiología el año pasado, sabemos bien que la onda A corresponde a la contracción auricular y que el seno X corresponde a la relajación auricular. Pero ¿qué pasa? Yo voy a hablar de todas estas arritmias más adelante, pero les adelanto que en la fibrilación auricular las aurículas no se contraen, sino que vibran. Entonces tampoco descansan, ni se contraen ni descansan. Y por eso es que la onda A y el seno X pues no aparecen en estos pacientes. Por último, algo importante que para culminar la parte de los aspectos clínicos, algo importante también son las maniobras vagales. Y sucede que cuando tenemos un paciente o el médico tiene un paciente y se le está realizando el electro, se pueden realizar ciertas maniobras que buscan disminuir la frecuencia cardíaca para de esa manera poder distinguir entre una arritmia y otra. ¿Cuáles son esas maniobras vagales? Pues tenemos dos. Tenemos la maniobra de Valsalva, que se realiza como lo está haciendo la chica en la foto, y lo más común es que se realice un masaje en el seno carotídeo. Esa es la otra maniobra. Entonces, ¿en qué nos ayuda esto? Esto nos ayuda, por ejemplo, a diferenciar entre una taquicardia sinusal de una taquicardia supraventricular paroxística. Y es que en las taquicardias sucede que la frecuencia cardíaca va tan rápido que la onda P no se ve. Pero no se ve no porque no hay despolarización auricular, sino porque queda enterrada, por ejemplo, en la onda T precedente. Entonces, lo que ocurre cuando nosotros masajeamos el seno carotídeo de forma unilateral
en el paciente es que la frecuencia cardíaca disminuye y eso permite ampliar los intervalos RR, es decir, la distancia que hay entre aquí, entre la onda R y la siguiente onda R, y que de esa manera podamos vislumbrar lo que es la onda P. Ahora, si es una taquicardia sinusal, se va a ver la onda P, pero si es una taquicardia supraventricular paroxística, no se va a ver la onda P. Por ejemplo, en esta imagen vemos cómo ante la maniobra que acabo de explicar, reaccionan en el electrocardiograma los distintos tipos de arritmias. Como bien dije, en la taquicardia sinusal va a haber una disminución de la frecuencia cardíaca, se va a ver la onda P. En la taquicardia paroxística supraventricular, no. Esta pausa que vemos aquí corresponde a un bloqueo auriculoventricular. Y es porque el nervio vago se encuentra inervando el nódulo auriculoventricular y cuando hacemos el masaje carotidio, pues también ocurre que se inhibe el nódulo auriculoventricular. Entonces, en este caso se produce un bloqueo. Los bloqueos también se producen en la fibrilación auricular, en el flutter auricular, en la taquicardia auricular ectópica, pero aquí algo importante es que en la taquicardia ventricular no va a haber modificaciones en el electrocardiograma cuando se realiza el masaje del seno carotidio. Ok, ahora ya finalizamos con los aspectos clínicos. Vamos a entrar como tal ya al tema de arritmias. Entonces, vamos a empezar por la clasificación. Encontramos que las arritmias se pueden clasificar de distintas maneras. Podemos clasificarlas de acuerdo a su origen en arritmias sinusales, que es lo que vamos a exponer ahora, las arritmias auriculares, las arritmias de la unión auriculoventricular y las arritmias ventriculares. Pero existe una forma más sencilla, que es la más común de clasificarlas, y es de acuerdo si son supraventriculares o ventriculares. Entonces, ¿cómo así? Aquí tenemos una imagen del corazón. Aquí hay una línea que divide el corazón a nivel de la bifurcación de las de His. Entonces, todo lo que esté por arriba de la bifurcación de las de His es supraventricular y eso incluye al nódulo auriculoventricular, por eso es que las arritmias de la unión son arritmias supraventriculares y todo lo que esté por debajo de la bifurcación de las de His es ventricular. Ahora, si nos dan un trazado electrocardiográfico con un paciente que supuestamente tiene una arritmia, ¿cómo nosotros podemos distinguir a simple vista que estamos ante una arritmia supraventricular o una arritmia ventricular? Pues existe una regla de oro y es fijándonos en los QRS. Si los QRS son delgados, es decir, miden menos de 0,12, la arritmia es supraventricular. Y pues lucen así. Lucen menos de 2 cuadritos, no superan 2 cuadritos pequeños, es decir, menos de 0,12 segundos y son estrechos. Pero si el QRS es mayor a 0,12 segundos, entonces la arritmia será ventricular. Sin embargo, existe una excepción en esta regla, y es que hay veces que hay pacientes que presentan vías de conducción accesoria. Entonces, encontramos que lo normal es que el impulso se genere aquí, en el nódulo sinusal, baje por las fibras que lo conectan al nódulo auriculoventricular, llega al nódulo auriculoventricular, baja por las de His, pasa al sistema de Purkinje y despolariza el ventrículo. Sin embargo, hay pacientes que presentan otra vía de conducción que hace que el impulso, la despolarización, no pase por esta vía normal. Una de esas vías son los haces de Kent, que son unas fibras que pasan desde la aurícula hasta los ventrículos, saltándose todo lo que es la unión auriculoventricular. Estos haces de Kent generan un síndrome que se denomina síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y aquí encontramos que la arritmia sería supraventricular porque pues, el foco de despolarización está en la aurícula, pero vamos a encontrar aquí que los QRS sí se van a ver afectados, van a medir más de 0,12. Sin embargo, hay una forma bastante característica de diferenciarlo y es que estos QRS, estos complejos, presentan en su inicio una escotadura que se denomina onda delta. Aquí se ve, que corresponde a la despolarización temprana del ventrículo. Luego el resto del QRS es normal. Entonces está la excepción de la regla, pero en general quiero que se queden que QRS estrecho es supraventricular y QRS ancho es ventricular. Ok, ahora, antes de abordar las arritmias sinusales es importante conocer cómo es un ritmo sinusal normal. Entonces, el ritmo sinusal pues es este ritmo en el cual los impulsos eléctricos, los impulsos de despolarización se están originando en el marcapasos normal del corazón. El marcapasos normal del corazón es el nódulo sinusal. Entonces, ¿cuáles son las características de un ritmo sinusal normal? Pues vamos a encontrar que la frecuencia cardíaca va a estar en los valores normales, es decir, entre 60 y 100 latidos por minuto. Va a ser un ritmo regular y ¿cómo uno ve la regularidad?
La regularidad la vamos a ver a través de los intervalos RR, es decir, la distancia que hay entre la onda R de un latido y del latido siguiente. Entonces vamos a contar aquí los cuadritos pequeños y luego sacamos los segundos. Por lo menos en esta imagen vemos que todo mide 0,84 segundos. Entonces es un ritmo regular. Ahora bien, aquí hay que hacer una acotación importante, y es que en la regularidad, en el ritmo regular, los intervalos RR pueden ser idénticos o pueden presentar ligeras variaciones. Pero estas variaciones no deben superar 0,04 segundos. Entonces, ¿qué significa eso? Que si, por ejemplo, aquí no dijera 0,84, sino que dijera 0,80, si nosotros hacemos la resta 0,84 menos 0,80, eso da exactamente 0,04. Entonces, eso sería regular o irregular. Sería regular porque está dentro del límite. Pero si aquí dijera 0,64, por ejemplo, pues veríamos que la diferencia es mayor a 0,04 segundos. Entonces sería irregular. Vamos a encontrar que los intervalos PR están dentro del rango de normalidad, que es de 0,12 a 0,20 segundos. Las ondas P, muy importantes, estas van a encontrarse positivas, es decir, ascendentes en la derivación 2, van a ser idénticas en cada latido y van a anteceder al complejo QRS. Los complejos QRS son normales, es decir, miden menos de 0,12 segundos. Entonces, todas estas características nos indican que el impulso o la despolarización se origina en el nódulo sinusal. Eso es el ritmo sinusal normal. Ahora entramos ya a lo que son las arritmias y empezamos por la arritmia sinusal. Entonces, ¿qué es la arritmia sinusal? En la arritmia sinusal, si nosotros nos fijamos bien y leemos la lámina, vamos a ver que todo va a estar dentro de la normalidad. La frecuencia cardíaca, las ondas P, pero hay algo aquí que es diferente. ¿Y por qué es lo diferente? La regularidad. Los intervalos RR van a ser desiguales entre sí. Y vamos a ver que aquí la diferencia es mayor a 0,04 segundos. De hecho, puede que a simple vista, si viéramos la hoja de lejos y no estuviesen estos números marcados aquí, pudiéramos pensar que es regular, pero pues si lo analizamos bien, vemos que en realidad no miden lo mismo. Entonces, la arritmia sinusal, vamos a ver que va a haber una irregularidad. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Pues esto ocurre durante la respiración. Y es que durante la respiración, cuando nosotros inspiramos, la frecuencia cardíaca aumenta, y cuando expiramos, la frecuencia cardíaca disminuye. Entonces, eso es lo que hace que pues, existan estas diferencias. En este caso, ese fenómeno va a estar un poco más exagerado de lo normal, más exagerado de lo fisiológico, y esto se suele observar en personas jóvenes y en los niños. Sin embargo, esto no es patológico, esto suele ser benigno. De repente un paciente puede presentar palpitaciones, mareos, pero usualmente no requiere tratamiento cuando el origen es por la respiración. Sin embargo, muy poco frecuente, existen arritmias sinusales que no se originan por la respiración, sino que ocurren en pacientes adultos que presentan infarto agudo al miocardio en la pared inferior o que han consumido este medicamento llamado digital. Y en esos casos, pues sí va a requerir tratamiento de acuerdo a la causa subyacente. Ahora encontramos la bradicardia sinusal. Pues aquí vamos a fijarnos que todo está dentro de lo normal, dentro de los valores normales, salvo algo que es la frecuencia cardíaca. Vemos que aquí esto es regular, la bradicardia sinusal es regular, pero lo diferente es la frecuencia cardíaca, que está por debajo de 60 latidos por minuto. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? En la bradicardia sinusal debemos diferenciar una bradicardia leve de una intensa. En la leve vamos a encontrar que los latidos van a estar entre 50 y 59 latidos por minuto y por lo general es asintomático, por lo general no siempre. Y luego tenemos la bradicardia intensa, que va a ser menos de 40 latidos por minuto. En este tipo de bradicardia, la intensa, vamos a encontrar que va a disminuir el gasto cardíaco. Entonces el paciente va a tener síntomas de hipotensión, va a tener hipotensión, va a tener disnea, puede hacer episodios sincopales. En casos graves, cuando baja mucho, va a ser shock e insuficiencia cardíaca congestiva. Sin embargo, bien dije que en la taquicardia leve no siempre es asintomática. ¿Y por qué? Porque hay pacientes que de repente pueden tener la frecuencia cardíaca en 60 latidos por minuto, pero que de repente no tienen bajo gasto cardíaco, sino que tienen un aumento de la demanda metabólica. Y en esos casos, esos pacientes, a pesar de estar dentro del límite de la normalidad, pues van a presentar síntomas. Si un paciente presenta síntomas en una bradicardia sinusal, se debe tratar, independientemente de si
la frecuencia se encuentra dentro del límite o del rango de normalidad o no. Ahora la taquicardia sinusal, pues la taquicardia sinusal va a ser lo contrario a la bradicardia sinusal. Vemos que todo está normal, vemos que es un ritmo que es regular si nos fijamos en los intervalos RR, pero la frecuencia cardíaca va a estar por encima de los 100 latidos por minuto. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar es que la taquicardia sinusal pues suele ser benigna y se suele pasar, por ejemplo, por el consumo de estimulantes como café. Ocurre también en los pacientes con hipertiroidismo, en pacientes que presentan anemia, en pacientes cuando la persona tiene fiebre, de repente ante el ejercicio. Y aquí encontramos que la clínica pues no va a requerir tratamiento. Sin embargo, pues sucede algo, que a pesar de que la taquicardia sinusal es benigna, ocurre que en un paciente que presenta ya una cardiopatía, que presenta un daño estructural en el corazón, por ejemplo, en el contexto de un síndrome coronario agudo, vamos a encontrar que la taquicardia sinusal realmente va a empeorar el cuadro. Por ejemplo, un paciente tiene infarto agudo del miocardio. El dolor torácico, si en el contexto de la taquicardia, o sea, si presenta la taquicardia, el dolor torácico va a aumentar en intensidad y en frecuencia. También va a aumentar la isquemia y va a aumentar la extensión del infarto. Esto porque la carga del corazón está aumentando y también el corazón aumenta la demanda de oxígeno por parte del corazón. Entonces encontramos que en estos pacientes, pues estos tienen muy poca tolerancia a la taquicardia sinusal. En los pacientes jóvenes, pues sí, no es clínicamente significativo, simplemente presentan de repente la sensación de palpitaciones, pero no es algo que requiere tratamiento. Ahora, algo que olvidé mencionar es que en la bradicardia sinusal, en el contexto del síndrome coronario agudo, es un factor beneficioso en ese contexto debido a que la carga en el corazón disminuye. Ahora, por último, para finalizar, tenemos la parada sinusal y el bloqueo de salida sinusal. Ahora, este tema es un poquito enredado, pero voy a tratar de explicarlo de la mejor manera para que se entienda. La parada sinusal, primero tenemos aquí, vamos a explicar dos arritmias. Tenemos parada sinusal, que es una cosa, y bloqueo de salida sinusal, que es otra. A pesar de que se ven similares en el electrocardiograma. Entonces, vamos a encontrar que en la parada sinusal o en el paro sinusal, encontramos que esto se debe a la falla del automatismo del nódulo sinusal. Es decir, el nódulo sinusal, que es el marcapasos normal del corazón, de repente, por algún problema estructural, deja de transmitir impulsos, deja de transmitir la despolarización. Mientras que en el bloqueo de salida sinusal, el nódulo sinusal sí transmite impulso, pero hay algo que hace que no llegue ese impulso hasta el nódulo AB o el nódulo auriculoventricular. Es decir, se bloquea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Aquí lo que vamos a encontrar es que se va a presentar una pausa. Vamos a encontrar primero el ritmo subyacente, que puede ser un ritmo sinusal, y de repente pues aparece una pausa en ambos casos. Entonces, en las características encontramos aquí que dice que la frecuencia cardíaca estará entre 60 y 100 latidos por minuto, pero lo cierto es que una vez aparece la pausa, ya sea por paro sinusal o por bloqueo de salida sinusal, la frecuencia cardíaca suele disminuir y se encuentra en el límite inferior de 60. Encontramos que la regularidad, pues el ritmo sinusal, como vemos aquí, es regular, pero en el momento en el que aparece la pausa, pues ya hay irregularidad. Las ondas P, pues no van a haber ondas P porque es una pausa, y el intervalo PR pues no se presenta porque no hay ondas P. Los complejos QRS sí son normales. Ahora vamos a ver cómo nosotros en el electrocardiograma podemos diferenciar entre un paro sinusal y un bloqueo de salida sinusal, pues ya que ambos se manifiestan como una pausa. Y aquí en esta lámina pues lo explica. Pues existen varias formas de poder distinguirlos. O sea, uno es midiendo, sabiendo si existe una pausa que es compensatoria y no compensatoria, o que es compensatoria incompleta o completa. Sin embargo, para hacerlo de manera más fácil, o la forma más sencilla en la que yo encontré para poder diferenciar la parada sinusal del bloqueo sinusal, es fijarnos si la pausa es un múltiple del intervalo RR, el ritmo subyacente, o no. En el bloqueo sinusal vamos a encontrar que la pausa
del bloqueo va a ser múltiple del intervalo RR. Es decir, en este caso vemos que mide el doble del intervalo RR, pero a veces también puede medir 4 veces el intervalo RR u 8 veces el intervalo RR. Mientras que en la parada sinusal encontramos que la pausa no es múltiple del intervalo RR del ritmo subyacente. Entonces, esa es la forma más sencilla de poder diferenciarlos en el electro. Ambas son unas pausas, pero en el bloqueo va a ser múltiple de RR y en la parada sinusal o la pausa sinusal, pues no lo va a hacer. Ahora, también algo importante es que en esta pausa, pues el complejo que le continúa en este caso es una extrasístole, que más adelante vamos a ver que es una extrasístole. Pero pues lo que sucede aquí es que cuando el nódulo sinusal deja de funcionar, es decir, hay un daño estructural en el nódulo sinusal, y me voy a ir a la imagen de aquí arriba, aquí se ve mejor. Este es el nódulo sinusal, este es el nódulo auriculoventricular. ¿Okay? Entonces, cuando el nódulo sinusal deja de funcionar en el paro sinusal o en el bloqueo sinusal, en donde pues sí funciona, pero no se transmite, la señal no llega hasta aquí, o sea, la señal, ¿dónde está mi mouse? Aquí la señal sale, pero no llega hasta el nódulo sinusal. Lo que ocurre es que en esos casos el corazón cuenta con otros marcapasos que pueden reemplazar la función del nódulo sinusal. Los marcapasos que reemplazan la función del nódulo sinusal en ese contexto son dos. Tenemos el nódulo auriculoventricular y luego tenemos el marcapasos del ventrículo. Entonces, el nódulo auriculoventricular, cuando ve que no le llegan los impulsos de las aurículas, él espera entre 1 segundo o 1 segundo y medio, y si ve que no le llega el impulso, empieza a transmitir impulsos de despolarización, solo que lo va a hacer a una tasa de estimulación menor a la del nódulo sinusal. La tasa de estimulación del nódulo auriculoventricular es entre los 40 y los 60 latidos por minuto, mientras que en el nódulo sinusal, pues ya sabemos que es entre los 60 y los 100 latidos por minuto. Y pues si el nódulo auriculoventricular llega a fallar también, supongamos que él falla, pues tenemos otro marcapasos que es el ventrículo, es decir, el ventrículo en el contexto en el que no funciona ni el nódulo sinusal ni el nódulo auriculoventricular, empieza a transmitir impulsos de despolarización que despolarizan el ventrículo y luego despolarizan la aurícula. La tasa de estimulación del ventrículo es entre 20 y 40 latidos por minuto. Pues aquí vemos que si el marcapasos de escape, así se llaman, marcapasos que pues va a reemplazar la función del marcapasos normal. En el caso del ventrículo vemos que como la frecuencia es tan baja, pues el paciente en ese caso sí manifestaría síntomas. Pero bueno, una vez explicado esto de qué son los marcapasos de escape, que son marcapasos que son dos, el nódulo auriculoventricular y el ventrículo, que cuando el nódulo sinusal deja de transmitir impulsos, pues ellos se hacen cargo. Primero se hace cargo el nódulo auriculoventricular, y en casos extremos, si el nódulo auriculoventricular también está dañado, pues se hace cargo el ventrículo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Que en este caso cuando vemos que la pausa es prolongada. Entonces aquí vemos que se formó un complejo que corresponde a un complejo de la unión. Luego vamos a ver por qué es un complejo de la unión. Pero bueno, aquí es porque no tiene un DAPE. Aparece un complejo de la unión debido a que se activó el marcapasos de escape en la unión auriculoventricular, que digamos salvó al corazón de que se presentase pues una pausa prolongada en donde sería todo isoeléctrico si no se hubiese activado el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, perdón. Si no se hubiese activado el nódulo auriculoventricular, esta pausa se hubiese prolongado. Entonces encontraríamos que el paciente entra en una condición denominada asistolia, que es cuando no hay actividad eléctrica en el corazón. Entonces eso es importante en lo que es la clínica, porque nosotros podemos pensar, bueno, estos fenómenos, esto de la pausa y el bloqueo sinusal, ¿esto es clínicamente significativo o no? ¿Qué le ocurre al paciente cuando presenta estos hallazgos en el electrocardiograma? Pues encontramos que si simplemente se presenta una pausa, pero aparece un complejo de escape de la unión, aquí también es un complejo de escape de la unión, aparece aparece un complejo, lo cual significa que el nódulo auriculoventricular se hizo cargo de la situación, pues no va a ser clínicamente significativo. Puede que si el paciente simplemente presenta una pausa, pues no puede incluso hasta estar asintomático. Pero si no funcionan los marcapasos de escape, pues entonces se va a presentar la asistolia, lo cual es grave porque el paciente entra en paro.
Ahora, ¿cuáles son las causas de estos fenómenos? Pues esto puede ocurrir debido a un tono vagal aumentado por hipoxia, por hiperpotasemia, de repente por medicamentos como digital o beta bloqueadores cuando se consumen en dosis excesivas, o también puede pasar por la lesión o el daño estructural en el nódulo sinusal después de un infarto del miocardio inferior o un infarto del miocardio del ventrículo derecho. ¿Ok? Bueno, ahora en la siguiente parte veremos lo correspondiente a las arritmias auriculares y de la unión.